Mi nombre es Jessica Gil Serna y soy profesora titular en la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Complutense de Madrid. Mi investigación se centra en estudiar unos compuestos que conocemos como micotoxinas y que están producidos por hongos filamentosos. A estos organismos que llamamos hongos filamentosos lo conocéis tradicionalmente como ese moho que nos sale algunas veces en nuestros alimentos. Muchos de estos hongos son capaces de producir micotoxinas y cuando nos exponemos a estas toxinas podemos poner en grave riesgo nuestra salud. Aunque las micotoxinas son un problema súper desconocido para los consumidores, la Unión Europea regula muy estrictamente los niveles de micotoxinas que se pueden presentar en nuestros alimentos. Así que en principio estamos seguros, pero es un problema muy grave para los productores de alimentos, ya que una vez que se detectan alimentos contaminados con micotoxinas, lo único que podemos hacer es destruirlos. Así que imaginaros las pérdidas económicas que puede suponer para este sector. Cada hongo es capaz de producir una micotoxina diferente y la manera que utilizamos para combatir cada una de esas especies de hongos es distinta. Así que necesitamos conocer exactamente qué hongos están contaminando cada uno de los alimentos para así poder establecer medidas de control efectivas para cada uno de ellos. Y encima esto está siendo muchísimo más complicado debido al cambio climático, porque actualmente estamos viendo especies de hongos en lugares y en alimentos donde nunca antes los habíamos detectado. Tradicionalmente, el análisis de estos hongos productores de micotoxinas en alimentos se hacía con técnicas de cultivo, es decir, intentábamos hacer crecer los hongos que hay en los alimentos en medios de cultivo como este. Sin embargo, los hongos productores de micotoxinas crecen súper lento y en esos alimentos hay muchos hongos. Algunos de ellos crecen súper rápido y lo que hacen es enmascarar a los hongos productores de micotoxinas. Así que nos veíamos obligados a buscar nuevas técnicas alternativas para poder estudiar todos los hongos toxígenos que estaban presentes en esos alimentos. Y en este sentido empezamos a aplicar lo que conocemos como técnicas de secuenciación masiva. Estas técnicas son súper sensibles y nos iban a permitir estudiar todos los hongos presentes en los alimentos por muy minoritarios que fueran. Con estas técnicas de secuenciación masiva lo que vamos a obtener son datos en forma de secuencias muy largas de DNA. Lo que vamos a tener son 4 letras, A, T, G, C, que se van a repetir en secuencias muy largas que van a ser características de cada una de las especies de hongos que vamos a estudiar. Estos datos en formas de secuencias de DNA lo que lo vamos a considerar es como un código de barras que es específico de cada uno de los hongos. Para que sepáis cómo es el procedimiento, lo que vamos a hacer es una extracción de DNA total de la muestra que queremos analizar. En el caso del estudio de hongos productores de micotoxinas, las muestras de interés pueden ser, por ejemplo, muestras de cereales o muestras de uvas, muy frecuentemente contaminados con este tipo de hongos. Posteriormente, lo que vamos a hacer es amplificar esa región que nos va a servir como código de barras de nuestros hongos. Por ejemplo, en nuestro caso, una de las regiones más utilizadas suele ser lo que conocemos como las regiones ITS. Una vez hemos amplificado estas regiones, vamos a secuenciarlas, es decir, vamos a conocer cuál es la secuencia de esas 4 letras que vamos a obtener en esos fragmentos amplificados. Esta técnica es lo que llamamos metataxonómica. Y a partir de aquí es donde comienza el mayor reto al que nos vamos a enfrentar, que es el del análisis de esos datos. Desde hace años, la biología y la informática han tenido que darse la mano para poder realizar estos análisis y así han surgido profesionales que se dedican a lo que conocemos como bioinformática. Porque para poder conocer qué especies están presentes en esas muestras tenemos que hacer un súper complejo procesamiento y análisis de datos. Para que os hagáis una idea de la magnitud de los datos a los que nos enfrentamos, tenemos que pensar que tenemos que analizar un número importante de muestras. En nuestro caso, tenemos que fijar un límite, por ejemplo, en 30. Cada una de esas 30 muestras se va a analizar por triplicado. Y en cada una de las secuenciaciones de esas muestras que se van a analizar por triplicado, vamos a obtener alrededor de 500.000 de secuencias. Así que simplemente multiplicad. Para el procesamiento de estos datos, lo primero que tenemos que hacer es filtrar estas secuencias. Vamos a eliminar todas aquellas que o bien no tengan la longitud adecuada, no tengan la calidad adecuada o que sean incluso errores de secuenciación. Posteriormente, lo que vamos a hacer es saber cuántos tipos de secuencias tenemos en nuestra muestra, así que lo que vamos a hacer es un recuento. Este tipo de secuencias que son únicas es lo que conocemos como ASV. Y cada uno de estos ASVs podría ser relacionado con una especie de hongos en concreto.
Estos distintos tipos de secuencias van a ser comparados con una base de datos de la que disponemos, gracias a un clasificador que se va a entrenar para poder asignar una especie en concreto, una etiqueta de especie concreta a cada uno de esos códigos de barras de secuencias que hemos obtenido en el proceso de secuenciación. Para que veáis el potencial que tienen estas técnicas de secuenciación masiva para estudiar los hongos toxígenos, os voy a poner un ejemplo de un trabajo que realizamos en el laboratorio. En los últimos años habíamos detectado mucho en cereales españoles unas toxinas que se llaman toxinas T2 y HT2. Sin embargo, no éramos capaces de poder aislar ningún hongo que fuera capaz de producirlas. Estas técnicas de secuenciación masiva nos permitieron detectar por primera vez en avena en España un hongo súper importante productor de estos compuestos, las toxinas T2 y HT2. Este hongo se llama Fusarium lancetia y era súper conocido porque frecuentemente aparecía en cereales en el norte de Europa. Sin embargo, en el sur de Europa nunca lo habíamos detectado. Y esto es un claro ejemplo del cambio climático haciendo de las suyas. Estamos detectando hongos en lugares donde nunca antes habían aparecido. Así que ya veis cómo la bioinformática tiene un potencial brutal en biología. Así que yo desde aquí quiero animar a los y las estudiantes que me están escuchando a que se formen en este campo, porque tiene y tendrá muchísimas salidas. Y además ya veis que el recalco eso de los y las estudiantes, porque actualmente el campo de la bioinformática suele atraer mucho más a los chicos y tenemos muy pocas chicas que se estén formando en másteres especializados en bioinformática. Y es que parece que a las chicas todavía nos gusta mucho más el cacharreo de laboratorio que eso de ponernos a programar, porque al final la bioinformática no deja de ser eso, vamos a escribir una serie de código para poder analizar todos esos resultados. Actualmente ya podemos utilizar la inteligencia artificial para ayudarnos a escribir este tipo de código y hacer más llevadero este análisis. E incluso lo más probable que en un futuro pueda hacer muchos de estos análisis rutinarios. Pero lo que sí que está claro, y no podemos olvidar, que nada mejor que un cerebro humano para poder interpretar todos esos datos biológicos. Algo muy bonito de los datos que obtenemos en metataxonómica es que se pueden reanalizar infinidad de veces. A mi grupo de investigación le interesan los hongos productores de micotoxinas en esas muestras, pero puede haber grupos de investigación que quieran analizar los hongos patógenos, las levaduras o incluso la diversidad general presente en esas muestras. Por ello, es importantísimo que estos datos se gestionen siguiendo unas buenas prácticas, lo que conocemos como los principios FAIR. Los datos obtenidos en los proyectos de investigación tienen que estar fácilmente accesibles para toda la comunidad, para que así puedan reanalizarse y reusarse todas las veces que sea conveniente. Y hasta aquí esta pequeña píldora sobre cómo son los datos de secuenciación masiva y cómo los podemos utilizar para el estudio de los hongos toxígenos. Ha sido un verdadero placer poder compartir con vosotros esta jornada Emociónate con los datos. ¡Hasta pronto!